la palabra del Señor, invitarle a que abra su Biblia en la tercera carta del apóstol San Juan. Tercera carta del apóstol San Juan. Vamos a leer toda la carta, la verdad es una carta muy cortita. Consta solamente de 15 versos. Tercera carta del apóstol Juan. Le doy lectura entonces, como es la costumbre de la iglesia, si es de pie, ¿no es cierto?, leerla. Usted me seguirá en la lectura y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Usted normalmente usa la Reina Valera 1960 u otra, ¿no? Pero esta es la contemporánea en el caso, ¿cierto?, de tener algunas palabras, ¿no es cierto?, con un idioma actual, con un lenguaje actual. Dice así, en el nombre del Señor: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procede fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje, como lo merece su servicio a Dios, porque por amor al nombre de ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores de la verdad. Yo les he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Que la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Palabra del Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento. Bueno, mire, quiero captar algún momento su atención. La verdad, si hay algo que he tratado durante toda mi vida como cristiano, y aún con tal vez mucha dificultad, aún tal vez con muchas cosas que en el momento, ¿no es cierto?, uno no capta, pero con los años lo va volviendo a analizar, es el tema de el estudio de las Escrituras. Creo con todo mi corazón que este principio maravilloso de permanecer en la doctrina de los apóstoles
es un principio que todavía está vigente en medio de cada una de las iglesias. Y me he gozado, y en particular en una ocasión, mientras andábamos haciendo algún trámite muy tarde en la noche, no me recuerdo cómo se dio eso, y de repente estacioné el vehículo y sintonicé un culto de Arca del Pacto. Y me quedé sentado y empecé a escuchar. Parece que tenían, no sé si una media vigilia o una vigilia, pero no era temprano, era como a las 11 o 12 de la noche. Para que vea que se les ve, ¿eh? Porque a veces, claro, ahí están los chiquillos, yo miraba, Mana Lucía, ¿no? Estaba ahí y le pone, oiga, es todo un trabajo esto, ¿ah? Nosotros no lo hemos podido implementar como quisiéramos, ya lo vamos a hacer, pero yo veía que la hermana Lucía, mientras lo hacía, cantaba, o sea, mientras trabajaba, de ahí que viene ese término que la mujer puede hacer dos cosas a la vez. Dios bendiga a las mujeres. Ah, el pija, sacaron. Bueno, yo veía que mi hermana Lucía, ¿no es cierto?, hacía ese trabajo. Y bien, bueno, mientras yo estaba, escuché a un hermano que estaba predicando acá y muy detenida. Yo le puse mucha atención. Y estaban hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis. No recuerdo muy bien el tema central del evento, sin embargo me di cuenta de cómo el hermano se había preparado. O sea, oiga, yo quiero decirle, si había algo que me llama mucho la atención, es cuando hay una persona que se para en este lugar y no cuenta chistes, y no viene a hacerlos reír, ni los viene a entretener, o a hacerse el gracioso con usted, sino que se para en este lugar y con seriedad previa, ¿no es cierto? Se mete en la escritura y comienza a estudiar para traer una palabra. Y créanme que ese día yo quedé muy atento a lo que él hablaba y enseñaba. Y no tuve la duda, no tuve ninguna duda que la iglesia que estaba ese día congregada acá, porque parece que habían harto hermanos, yo la verdad miré muy concentrado, escuché muy concentrado lo que hablaba el hermano acerca de una de las iglesias. La verdad habló de las características de la ciudad, las características de los cristianos. La verdad que era muy, muy interesante. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque cuando uno va a una iglesia, y es lo que me pasa a mí, oiga, yo me pongo pero muy nervioso cuando me toca predicar en otro lugar. No es que mi iglesia no lo haga. También me pongo nervioso, también busco tratar de enseñar a los hermanos. Pero créame, amado, que cuando un pastor nos pasa su púlpito, porque este es el púlpito del pastor David, este es el ministerio que Dios le entregó a él. Algún predicador de casa se puede subir a este lugar, pero uno tiene que respetar el púlpito del hombre de Dios. Y eso yo lo aprendí de nuestro pastor Armando Pozo, porque él decía que él no le pasaba el púlpito a cualquiera. Y la verdad, he tenido la honra de que él me invitara a predicar al pastor cuando estaba en vida el pastor Armando. Y yo siempre aprendía muchas cosas de él. Y hoy día, ¿no es cierto?, traigo a colación lo que escuché de este hermano, no recuerdo el nombre tampoco, pero la verdad yo decía, wow, qué maravilloso que una iglesia esté tan abocada y que el pastor haya reunido a la iglesia en una vigilia, porque normalmente en la vigilia la gente canta, ¿no es cierto? Pero no, el hermano se encargó de traer. Bueno, yo no sé cómo venían los temas después, porque para decir verdad me quedé dormido porque después no pude seguir viendo. Pero sí puse atención a ese tema y la verdad fue maravilloso. Entonces yo hoy día espero estar a la altura del hermano y poder también hablarle acerca de esta preciosa carta. Mire, la tercera carta de Juan es el escrito más breve de todo el Nuevo Testamento. De hecho, algunos comentaristas, haciendo alusión al material con el cual se escribían las cartas, llegó a decir esto: con toda seguridad, esta carta cabe en una sola hoja de papiro. Y no llegan a 200 palabras en el texto griego, que es el griego
o la letra o el lenguaje original. Pero es importante esta carta porque sabe que es un documento que nos registra a 3 personas que tuvieron una relación, que convivieron, que estuvieron en un lugar donde era una iglesia naciente. La tercera carta de Juan nos ayuda a observar, note, con mucha minuciosidad la vida de la iglesia. Cómo la iglesia se relacionaba, cómo eran los hermanos, qué obra social o obra en Cristo hacían. Y esta carta tiene mucha información. Tiene 3 figuras que aparecen en esta carta, que son Gayo, Diótrefes y Demetrio. 3 hombres que trabajaban en la iglesia. Dios bendiga a los varones que trabajan. Y así también a las hermanas. Pero en el liderazgo normalmente se le relaciona al varón, al hombre. ¿Ya? Entonces, Gayo tenía ciertas características. De hecho, note cómo empieza la carta, Juan. O sea, Gayo no era un hermano cualquiera, era un hermano muy amado. Era un hermano que yo creo que estaba en el corazón de Juan. O sea, le escribe con mucha ternura. Él le dice, el anciano a Gayo, el amado. Dios bendiga a todos los amados, a las amadas del Señor. Y él tenía ciertas características. Era un hombre muy espiritual. Muy espiritual. Porque estaba en la verdad. Y permanecer en la verdad es algo que nosotros debemos hoy día procurar. De hecho, dice Juan, a quien amo en la verdad. Mire, algunos comentaristas dicen que esta carta, la tercera carta, hay que leerla sí o sí con la segunda, que también es corta, también es breve. De hecho, usted la segunda carta, usted va a encontrar que va dirigida a un destinatario que se llama la señora elegida, o algunos la señora escogida, ¿no es cierto? A ella va dirigida. Pero los comentaristas señalan que esta señora es la iglesia, y también hace alusión a los hijos que ésta ha dado. Entonces, la segunda carta va dirigida a la iglesia, pero esta va dirigida en particular a Gayo, a un hombre en particular. El otro varón que aparece allí es Demetrio, a quien se le reconoce como el encomiable, como un hombre de buen testimonio. Dios bendiga a los que tenemos o que procuramos tener buen testimonio. El testimonio se ve. El testimonio se ve, hermano. Uno puede recibir, pero el testimonio se ve, la influencia se nota. Pero había un tercero que era Diótrefe. Y Diótrefe tenía cualidades que resaltaban más, no que las otras no resaltaran, pero resaltaban más porque eran negativas. Este era un hombre que tiene una personalidad avasalladora, era egocentrista, era antagonista, era un opositor a los hombres de Dios que predicaban. Y este puede ser una ilustración de una fuerte e intransigente hombre que puede incluso hoy día estar en medio de nosotros. En medio de nosotros podemos tener a gente como Gayo, podemos tener a gente como Demetrio, pero también tenemos algunos que son como Diótrefe. Dios reprenda al Diótrefe. Mire, es súper interesante cuando nosotros analizamos el tema central de la carta. Esta carta tiene un tema central.
Y tiene mucho que ver con la historia, del contexto histórico en el cual se escribe. Mire, los inicios de la historia de la iglesia y gran parte de cómo el evangelio se propaga tiene que ver mucho con la infraestructura del Imperio Romano. Porque todo lo que fue la infraestructura vial del imperio ayudó, escúcheme bien, ayudó a que se propagara el evangelio. Cuando hablo de la infraestructura vial, yo hablo de los caminos. Por ejemplo, en ese tiempo reinaba lo que era la Pax Romana. Y este concepto era algo que se preocupó, un poco para explicarle. A ver, la Pax Romana fue un periodo de relativa paz que tuvo el imperio, un periodo de mucha estabilidad, en donde duró 200 años, entre los años 25 antes de Cristo hasta el año 14. Entonces, durante ese tiempo, el imperio construyó muchos caminos, carreteras. De allí que proviene el famoso dicho: todos los caminos llegan a Roma. Entonces, estas vías sirvieron para que lindos hombres de Dios caminaran o transitaran por ella para llevar el evangelio. Y estamos hablando de predicadores itinerantes, hombres a quien Dios levantaba, ¿no es cierto?, sin tener tal vez nadie que les pudiese respaldar en el momento, pero que Dios los trasladaba para que la iglesia entendiera que necesitaban un respaldo económico, un respaldo financiero, que los pudieran hospedar, que los pudieran mantener. Eran hombres que llevaban la verdad del evangelio, y por tanto esta carta lo que tiene es una instrucción, pero por sobre todo elogia mucho a Gayo porque era un hombre hospedador. Era un hombre que se preocupó de recibir a los hermanos. Era un hombre que los alimentaba. En ese tiempo no eran común ver hoteles como los vemos hoy. Solo existían posaderas, posadas, las cuales, de acuerdo a los comentaristas, no gozaban de gran prestigio porque eran incómodas, faltas de higiene, entre otras malas características. Por eso que la hospitalidad de la iglesia se hizo algo muy importante en ese tiempo. De hecho, cuando usted cita el libro de los Hebreos en el capítulo 13, verso 7, dice así: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunas, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, de esto tenemos ejemplos maravillosos. De este fruto de amor en la vida del propio apóstol Pablo, como fue Lidia. ¿Cuántos se acuerdan de cómo Lidia hospeda al apóstol Pablo? Se convierte esta mujer allí, ¿no es cierto?, a la orilla del río. Y esta mujer, ¿no es cierto?, recibe la palabra, dice que su corazón se abre al evangelio, y ella no solamente abre el corazón, sino que abre todo lo que tiene. Y dice la Biblia que fue tanta la bendición que toda su familia con posterioridad, y dicen que allí se fundó la primera iglesia en ese lugar. O sea, hermano, nosotros no nos damos cuenta cuando nosotros somos gente generosa, somos gente hospedadora, somos gente que abrazamos al cristiano que no conocemos, que anda en la verdad. Porque no es hospedar a cualquier persona. No es pasarle, hoy por eso yo digo, pasarle el púlpito a cualquier persona hoy día es un riesgo. De hecho, cuando usted analiza la segunda carta, hay una instrucción completamente distinta. El apóstol Juan le dice a los hermanos de esa iglesia, que es una de las mismas iglesias que está en Éfeso, les dicen que no reciban a aquellos que no andan en la verdad, que no reciban a aquellos que andan con una doctrina desviada. Pues bien, esa misma instrucción nosotros debemos tenerla en este tiempo, de no recibir charlatanes en nuestros púlpitos, de no recibir gente que venga a entretener a la iglesia,
a cambiarnos los métodos que ya están claramente establecidos en la Escritura, como lo hablaba nuestro obispo ayer en la Junta, en su predicación, sino mantener la santidad, mantener la comunión entre el pueblo del Señor. Hay que cuidar a la novia de Cristo y no dejar que la gente venga a manosear a la novia de Cristo. Y esa labor la tienen los pastores, y esa labor la tienen los líderes, y esa labor la tienen aquellos que están en la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos que predican el evangelio? A ellos, dice el apóstol, hay que cuidarlos. Bueno, esta carta va dirigida a Gayo, que por la información del texto se trataba de un cristiano ejemplar, un cristiano virtuoso, un cristiano firme, bien establecido en la fe, un hombre ayudador, especialmente con los misioneros itinerantes que recorrían los territorios donde estaban establecidas las iglesias. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que esta carta se relaciona con algunas de las iglesias que se nombran en el libro de Apocalipsis entre el capítulo 2 y el capítulo 3. La mención en la carta de otras dos personas, como era Demetrio y era Diótrefes, es una comparación para que nosotros podamos entender también en este tiempo que también corremos el riesgo de que hayan en medio de nosotros gente como Diótrefes, que son lo contrario a Gayo. Por eso que debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Probablemente Diótrefes había sido alcanzados por doctrina errónea. De repente nosotros somos muy buenos para las redes sociales, somos muy buenos, ¿no es cierto?, cuando escuchamos a otros pastores y de repente empezamos a filtrar, ¿no es cierto?, empezamos a escuchar ciertas doctrinas que nos llaman la atención. Y de eso debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, no confundir lo que son los métodos con los medios, ¿cierto? Cuando hablamos de medios, porque hoy día hay mucha gente que cae en el legalismo porque se equivoca y confunde lo que es método con medio. El medio habla del vehículo, habla de cómo yo voy a llevar a efecto la predicación del evangelio. Y voy a poner un ejemplo. Antiguamente los apóstoles no tenían, pero hoy día lo tenemos. Y esto es un medio. ¿Entiendes? No tenían instrumentos, nosotros lo tenemos. No tenían, ¿no es cierto?, transmisiones para predicar el evangelio a través de las telecomunicaciones. Hoy día nosotros tenemos ese medio, pero los métodos son distintos. Los métodos hablan de los principios bíblicos, específicamente la doctrina, la oración, el ayuno como parte de la disciplina cristiana. Todas aquellas cosas suelen ser algo que muchos la reemplazan hoy en día porque la confunden entre medios y métodos. Pero aquí lo que había que tener mucho ojo era de que gente como Diótrefes había puesto atención, había puesto oído a doctrinas erróneas que circulaban de mano de falsos maestros, que al igual que como los buenos maestros y buenos predicadores transitaban por las diferentes carreteras de Roma, también andan algunos falsos maestros que transitaban en el mismo lugar. De repente no es raro ver en alguna iglesia que usted vea a un hermano o a un predicador que es excelente, pero usted pues dice, ¿y qué hace este otro hombre ahí? Hay una dicotomía. De repente nosotros los pastores nos falta tener algún discernimiento del Espíritu para darnos cuenta de que hay gente que viene a dañar al cuerpo de Cristo más que a bendecirlo. Por eso que esta carta es una carta que instruye, una carta que junto con resaltar la figura de Gayo como un cristiano de ejemplo, de testimonio, así también como el ejemplo que nos mostraba, ¿no es cierto?, hombres como Demetrio, también nos muestra otra realidad, la otra cara de la moneda del cristianismo, porque tenemos gente como Diótrefes en medio de nosotros.
Porque Diótrefe se opuso a todo lo que fuera del Señor. Y este tipo de gente es fácil conocerla, porque le gustan los primeros lugares. Le gusta hacer la guinda a la torta. La última Coca-Cola en medio del desierto. El centro del queque. El vaso en medio de la torta, esa que quedaba cuando la abuelita la hacía y todos se la peleaban. Oh, a él le gusta que todos lo miren y lo observen. Que el pastor llegue a decir: sin él no puedo hacer nada. Si falta este predicador, no, la verdad, no. Si aquí la gloria sigue siendo para el Señor. Pero junto con creerse todo esto, Diótrefe no permitía que otros vinieran. Se opuso constantemente a la instrucción del apóstol Juan. Se opuso constantemente a que los hermanos que venían con una palabra se les diera hospitalidad. Y esta carta nos muestra ese panorama lamentable sobre algo que ocurría en la iglesia en tiempos de Juan. Porque si bien habían algunos con compromisos con la verdad, hombres fieles a Dios, hombres fieles al liderazgo de la iglesia, hombres ejemplares en el trato con los demás, también nos muestra otra realidad de hombres soberbios como como Diótrefe. Diótrefe era la personalidad egocentrista, antagonista, que se amaba a sí mismo, todo lo opuesto a Gayo. Un hombre que amaba la verdad y que daba testimonio de ella. Y como resultado de eso daba buen testimonio al ser un hombre generosamente hospitalario. Él amaba a los hermanos, buscaba el bienestar de ellos, no el suyo propio, sino que era capaz de entregarle hasta su propio dormitorio con tal de recibir a los hermanos. Abrirle las puertas de su hogar. Oiga, Dios bendiga a los pastores de acá. Créanme que no preparé este mensaje para congraciarme con los pastores y que me vuelvan a invitar. No, sino que escudillando salió esto. Pero me ha tocado a mí experimentar junto a mi esposa el cariño de los siervos de Dios aquí. Como me ha tocado en el último tiempo acompañar a mi obispo y a mi pastor presidente al sur y al norte, donde nos hemos hospedado en diferentes hogares, diferentes realidades económicas de diferentes hermanos, pero en donde nos hemos estado hemos visto el cariño, el amor como nos reciben. Y Dios bendiga a aquellos que aman a sus hermanos. Y ninguno de ellos a mí me conocía. No conocían mi gusto. No conocían, ¿no es cierto?, lo que comíamos. Pero sin embargo se esmeraban. Ahora lo interesante de esto es que podemos decirlo de esta manera: es que esta personalidad o actitud de Diótrefe se replica en este tiempo, tristemente. En el versículo 9 de esta carta dice: yo he escrito a la iglesia. Yo le he escrito a la iglesia. Entiéndase que la manera de dar instrucciones para los apóstoles en el primer tiempo de la iglesia, en la primera era de la iglesia, era a través de las cartas, era a través de las epístolas. No había otro medio, ese era un medio. Pero ¿qué es lo que hacía Diótrefe? El verso 9: pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Lo que estaba señalando aquí es que él había escrito anteriormente a la iglesia, pero este hombre se opuso de tal manera que algunos comentaristas llegaron a decir que él, cuando vio la carta, agarró la carta, la rompió y la botó. Note por favor, ya que esto es muy interesante, y recordemos que esa era la forma como se daban instrucciones, como ellos trataban, ¿no es cierto?, de enseñar a la iglesia. Tenemos los escritos, ¿no es cierto?, proféticos, tenemos la ley en el Antiguo Testamento, que es parte del canon del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, ¿cómo se transforma el canon en una realidad, en una verdad? A través de los escritos apostólicos. Y muchos de estos escritos que nosotros tenemos hoy día son cartas.
Son cartas particulares, cartas personales, cartas que son universales, cartas, ¿no es cierto?, que eran encíclicas que debían recorrer cada una de la iglesia para que cada uno fuese, ¿no es cierto?, instruido en el Señor. Entonces Diótrefes se oponía a eso. ¿Se oponía a qué? No a la carta, se oponía a la autoridad. Y estos Diótrefes se oponen al liderazgo. No son los pastores, pero quieren ser más que los pastores. No sé, el que debe estar ahí, yo el domingo yo debería estar predicando. Conmigo viene la gloria. La hermana Gloria, ¿verdad? Pero la gloria del Señor no es porque tú estés aquí arriba o porque tú cantes lindo. Es la misericordia, es la gracia de Dios que viene sobre su pueblo. No porque la merezcamos, solamente porque el favor de Dios está con su pueblo. Porque es una promesa de Él. Yo voy a estar con ustedes todos los días. No dice voy a estar con ustedes porque va a estar el hermano tal predicando ahí. Si no está ese hermano, olvídense, yo no voy a estar. No, Él prometió, yo voy a estar allí. Él es el Señor de la iglesia. Él la funda, Él la sostiene, Él la alimenta. Y Él Él instruye a los hombres de Dios para que puedan predicarnos la palabra de Dios. Y ustedes aquí tienen pastores a quienes debemos amar, a quienes debemos obedecer. Note la palabra no nos recibe, del griego epidechomai, que significa reconocimiento. En otras palabras, Diótrefes no reconocía la autoridad. Y hablando de qué autoridad, de la autoridad de Juan. Era un anciano. Pero cuando hablamos de anciano, no tan solamente en edad, sino hablamos de un presbítero, de un pastor, de un obispo. Y eso es grave. Si alguno de nosotros no reconocemos la autoridad de alguien que está por sobre nosotros porque el Señor lo puso, eso es grave. Eso se llama no sujetarse. Es un espíritu de anarquía. Un espíritu de anarquía que vemos hoy día en el mundo. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo insulta a carabineros, por ejemplo? Y a causa de la maldad, ese concepto maldad en el griego, ¿no es cierto?, es anarquía. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La anarquía lo que trae es no sometimiento a la autoridad. ¿Cómo vemos a los hijos que se rebelan en contra de los padres? Anarquía. Sin ley. Sin seguir una conducta, un patrón. Diótrefes no reconocía la autoridad de Juan. Ahora, si usted reconoce la autoridad del pastor, me va a decir amén. Dios bendiga a los que reconocen a los pastores. Para muestra un botón, Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Sabe lo que dice? Obedeced a vuestros pastores. No tan solo le tienen que obedecer, sino también agrega el escritor, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Interesante el concepto obedecer, del griego peito, que es conciliar, convencer. Amados, sujetaos habla de aceptar la autoridad. Aquellos que se someten suelen ser no sometidos, como era el caso de Diótrefes. Juan considera que el rechazo de Diótrefes, a quien él enviaba, era un rechazo al apóstol mismo. Pero como este era enviado por Cristo, era un rechazo al propio Señor. Y un rechazo a la verdad que estaba en Jesús y de los apóstoles enviados. Ese concepto de que le gustaba tener el primer lugar. Cuando nosotros vamos al griego clásico, este término aparece con cierta frecuencia para referirse a quien ama el liderazgo ejerciendo control absoluto sobre los demás.
Y eso lo constituye una verdadera secta. Los líderes sectarios hacen eso. ¿Qué es lo que busca un líder de una secta? No busca instruir, busca tener el control de la gente. Y nosotros los pastores no buscamos tener el control de la gente. Nosotros fuimos llamados a pastorear. Fuimos llamados a edificar. Fuimos llamados a servir, como dijo Jesús. No he venido para ser servido, sino he venido para servir. Por tanto, a Diótrefes se le olvidaba que el Señor enseñó acerca del servicio a los demás. Él dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Entonces él se sentó. Cuando vemos los evangelios, Mateo 20, verso 27, Marcos 9, verso 35, capítulo 10, verso 44, dice, pero efectivamente Mateo dice: y el que quiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Marco añade: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y es que la práctica del liderazgo con el deseo de gobernar y controlar a los demás es destructiva. Un hombre que ha sido llamado al pastorado entiende de que no es el Señor de la iglesia, que no es el amo y Señor. Mire, disculpe que haga una comparación o una ilustración que tal vez suene un poquitito carnal, ¿eh? Pero este último tiempo en la selección chilena, ¿cuántos han leído las noticias? Hay un disco, Loipo, que no ha sido llamado. No, a nadie le gusta. Perdón. Pero a mí me gusta. Mire, hay un disco, Loipo. Arturito Vidal. La última frase que dijo, utilizó un término bien feo que no lo voy a decir, pero en otras palabras él dijo que él era el amo. Lo leyó, ¿no? Él se creía como el centro de la selección. Así de repente hay gente dentro de la iglesia soberbia. Claro, no, sin mí. No, yo aquí aporto, yo aquí lo doy todo. Pero la verdad, no das nada. Porque todo lo que yo pueda hacer en Cristo, lo anulo con mi testimonio. Quiero ir finalizando con esto. Un liderazgo destructivo, el testimonio que da, mire lo que es: orgullo, ambición de poder, liderazgo distorsionado, embaucamiento, altanería, falso maestro. Y allí usted puede buscar un sinnúmero, hermano, de características. Pero yo quiero dejarle a ustedes con algo maravilloso. Ustedes tienen un ejemplo en su iglesia. Y en estos 14 años podemos ver que Dios no se ha equivocado. Dios constituyó una iglesia en este lugar. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de la cantidad, hablamos de que aquí hay parte del cuerpo de Cristo. Gente que está siendo edificada, gente que está siendo enseñada. Vemos a los niños que se paran en este lugar, futuros predicadores. Eso no habla de que aquí hay una instrucción, de que aquí hay gente que se ha preocupado, que el liderazgo se ha preocupado. Vemos que hay pastores que se han encargado de esto. Por tanto, lo que deben hacer ustedes es seguir el ejemplo de quienes le están presidiendo. No idolatrarlos, porque a veces caemos en el error de idolatrar a los pastores. Y cuando nosotros idolatramos a los pastores, al Señor, que es fuerte y celoso, se enoja. Ahí el Señor es bravo.
Con eso el Señor no tranza. Por eso que la gloria debe ser del Señor. Pero no significa de que yo no respete al pastor, que no respeta a quienes pone por delante, de que yo pueda reconocer incluso a aquellos que el pastor pone como ancianos o líderes, ¿no es cierto?, dentro de alguna organización, o dentro de algún departamento, o dentro de alguna comisión. Lo interesante de esto es que ustedes aprendan de ello. Aprendan de sus pastores. Aprendan del hospedaje. Gallo era un pastor ejemplar. Era un hombre amoroso, un hombre a quien Gallo le escribe con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Lo elogia y le dice: yo quiero que tú seas prosperado en todo. En todo. Como prospera tu alma, yo quiero que tú seas prosperado. En cambio, Diótrefe era un hombre incluso que usaba hasta las malas palabras. Por eso, amado, nosotros en este tiempo debemos cuidar la iglesia del Señor. Debemos procurar su bienestar. Y para que haya un crecimiento integral, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cómo estamos edificando dentro de nuestras estructuras, dentro, ¿no es cierto?, de lo que estamos enseñando. Porque cuando nosotros nos preocupamos de edificar, cometemos un grave error. Porque el que edifica la iglesia es el Señor. Y créanme, como lo dijo un comentarista en alguna ocasión, yo no quiero aserrucharle el piso al Señor. No quiero yo hacer el trabajo que le corresponde a Dios. El trabajo de edificar la iglesia es del Señor. Y Él la edifica. ¿Y cómo la edifica? A través de los pastores, a través de los predicadores, a través de los hombres fieles a la palabra de Dios, a través de aquellos que se preocupan de entregar un mensaje nutritivo para la iglesia. Pero no a través del liderazgo forzoso, del liderazgo que busca siempre la preeminencia, del liderazgo, ¿no es cierto?, que lo que busca es infundir temor por sobre los hermanos, cuando debemos servir a Dios con amor, con pasión, con respeto hacia aquellos que nos lideran. Iglesia Arca del Pacto, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, que gocen de buena salud, que tengan buena vida, que prosperen. Ese es mi deseo con ustedes, ese es mi deseo con los pastores de este lugar. Que Dios añada a los que han de ser salvos, que ustedes sigan trabajando en la obra del Señor, esforzados y amando siempre a Dios por sobre todas las cosas. Pero si tú tienes un espíritu como Diótrefe, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y conviértete a Cristo, para que Él cambie nuestra característica, cambie, ¿no es cierto?, nuestra forma de vivir el Evangelio y podamos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Dios les bendiga. Te invitamos a participar.